Buenas tardes, ingeniero Erasto Lara Cruz. Mi nombre es Cristian Antonio Jiménez Rosales. Voy en la carrera de electromecánica eh, y a continuación haré una breve exposición acerca de la unidad número 3 de la materia probabilidad y estadística. Para comenzar, contamos con lo que son las variables aleatorias. Ahora, ¿qué son las variables aleatorias? Bueno, es una función que asigna un número real a cada resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio. Ahora, la clasificación es variable aleatoria discreta, siendo una variable aleatoria cuando los números a los que da lugar son números enteros. Ejemplos de ellos son el número de hijos de una familia o bien la puntuación obtenida al lanzar un dado, puesto que al ser números enteros hace que sea una variable aleatoria del tipo discreta, puesto que al hacer esto no podemos contar con números en decimales, solamente en números enteros, cumpliendo la característica que aquí nos menciona. Posterior a ello, contamos con la variable aleatoria de tipo continua, siendo esta en caso de que los números a los que dé lugar no sean números enteros, es decir, tengan decimales. Es decir, lo contrario a una variable de tipo discreta. Un ejemplo de ello es la altura de alumnos de una clase o bien las horas de duración de una pila. ¿Por qué? Bueno, en la altura de alumnos de una clase, supongamos, tenemos dos alumnos. Un alumno mide 1,85 m. El otro alumno mide 1,79 m. Si colocamos un rango o un intervalo de alturas, aquí podemos observar que cuenta con números decimales y no números enteros. Por ello, a estas variables que tenemos como alumnos se conoce como variable continua. Ahora bien, ¿qué es una distribución del tipo discreta? Bueno, la variable de tipo discreta no es otra cosa más que describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta es una variable aleatoria que tiene valores contables, tales como una lista de enteros no negativos. Con una distribución de probabilidad discreta, cada valor posible de la variable aleatoria discreta puede estar asociado con una probabilidad distinta de cero. Por ejemplo, una distribución discreta describe la probabilidad de que las unidades familiares de California tengan 0, 1, 2, 3 o 4 automóviles. Una distribución discreta es una lista de los diferentes valores numéricos de la variable de interés y sus probabilidades asociadas. Las probabilidades que se deben demostrar en la lista deben de formar al final o sumar la cantidad de 1. Ahora bien, ¿qué es la distribución hipergeométrica? Bueno, la distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo, cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Por ejemplo, para que esto quede un poco más claro, se menciona esto que están viendo en pantalla. La distribución hipergeométrica se utiliza en la prueba exacta de Fichte para probar la diferencia entre dos proporciones y muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. La distribución hipergeométrica se define por tres parámetros: tamaño de la población, conteo de los eventos en la población y el tamaño de la muestra. En la parte de abajo de su pantalla pueden observar la distribución hipergeométrica, donde contamos con la fórmula para calcular dicha distribución. Ahora bien, contamos con otro tipo de distribución que generalmente se conoce o lleva el nombre de Poisson. Ahora, ¿en qué consiste la distribución de Poisson? Bueno, es una distribución de la probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un periodo determinado. Es decir,
Es una distribución de probabilidad discreta en la que solo es necesario conocer los eventos y cuál es su frecuencia media de ocurrencia para poder conocer la probabilidad de que ocurra. Para que una distribución sea considerada como distribución de Poisson, debe cumplir con 3 requisitos. El número 1 se menciona a continuación. La variable discreta X es el número de ocurrencias de un evento durante un intervalo determinado, por ejemplo, de tiempo, espacio, etc. A continuación, podemos ver una gráfica que ejemplifica de mejor manera lo que es la variable discreta X. Un ejemplo es a continuación mostrado. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de 4 pacientes por día, siendo esta letra que pueden ver el símbolo con el que se representa. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Ahora, definimos nuestra variable aleatoria, que es X, número de pacientes que llegan en un día. Además, nos indica que esa variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson. Entonces, podemos aplicar la siguiente fórmula que pueden ver a continuación. Calculamos la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, es decir, F de 3. Además, el enunciado nos indica que llegan en promedio 4 pacientes por día, es decir, U igual a 4. Ahora bien, en la parte de abajo, pueden observar ustedes la sustitución de las variables que nos indica la fórmula. Al realizar los respectivos cálculos, encontramos que la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día siguiendo una distribución de tipo Poisson es en un día de 0.1954 o bien 19.54%. Ahora bien, para el siguiente subtema contamos con lo que es una distribución de tipo continua. Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Un ejemplo clave para la distribución de tipo continuo es la distribución de pesos. La distribución normal continua puede describir la distribución del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular la probabilidad de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. Graficando la distribución del peso de hombres adultos, el área sombreada debajo de la curva en este ejemplo representa el rango de 160 a 170 libras. El área de este rango es 0.136. Por lo tanto, la probabilidad de que un hombre seleccionado aleatoriamente pese entre 160 y 170 libras es de 13.6%. Toda el área por debajo de la curva equivale a 1. Y a continuación, en la parte inferior, pueden observar dicha gráfica, la cual ejemplifica la distribución de pesos en una distribución de tipo continuo. Para continuar, contamos con lo que es la distribución T de Student. La distribución T de Student es un modelo estadístico que se utiliza para aproximar el número de primer orden de una población de distribución normal cuando el tamaño de la muestra es pequeña y no se conoce la desviación típica. Se utiliza cuando el tamaño de la muestra es menor a 30 elementos y si superan los 30 elementos la distribución seguirá una normal, por lo que utilizaremos la distribución de tipo normal. Ahora, queremos saber cuál es la media de una población que se distribuye según una normal a través de una muestra pequeña. A continuación, podemos de igual forma apreciar en un ejemplo de gráfica la distribución T de Student. Para continuar, contamos con lo que es la distribución F.
Ahora, ¿qué es la distribución F? Bueno, sencillo. Es un modelo estadístico que se utiliza para estudiar las variancias de dos poblaciones independientes. Mucho ojo, deben de ser dos poblaciones independientes. También se usa principalmente en el análisis de varianzas, una técnica estadística desarrollada por el estadístico inglés Fisher. Al igual que otras distribuciones, la distribución F presenta características y propiedades específicas. Las características de la distribución de tipo F son que incluye varios métodos estadísticos y en particular, y la distribución F particular que se utiliza depende del número de grados de libertad. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar a continuación en el siguiente enunciado. Si una persona compra una papeleta de una rifa en la que puede ganar de 5,000 o un segundo premio de 2,000 con probabilidades de 0.001 y 0.003, ¿cuál sería el precio justo a pagar por la papeleta? Una papeleta es más que un boleto de rifa convencional o que todo el mundo conoce. Bueno, para saber cuál sería el precio justo para pagar por esa papeleta, se muestra a continuación. E de X es igual a 500 por 0.001, que es la probabilidad, más 2,000 por 0.003, que es la segunda probabilidad. Al efectuar esta multiplicación, podemos ver que nos va a dar un total de 11. Es decir, el precio justo a pagar por esta papeleta sería de 11. Otro ejemplo es que un jugador lance 2 monedas. Gana 1 o 2 si aparece 1 o 2 caras. Por otra parte, pierde 5 si no aparece cara. Determine la esperanza matemática del juego y si éste es favorable. A continuación, podemos observar el desglose del ejercicio, que para no entrar en conflictos y no enredarnos en estos temas, simplemente se va a mostrar cómo es que se desglosa este tipo de ejemplo. Ahora bien, por último contamos con lo que es la esperanza matemática. Y si pudieron notar, se hace referencia o mención en el apartado anterior, en el ejemplo, como bien lo pueden observar ahorita. La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso. Los nombres de esperanza matemática o valor esperado tienen su origen en los juegos de azar y es en referencia a la ganancia promedio esperada por un jugador cuando hace un gran número de apuestas. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, si una persona, como se mencionó anteriormente, compra una papeleta. Aquí podemos nuevamente observar los diferentes tipos de probabilidades que existen y la esperanza matemática se sitúa de igual forma en lo que es la distribución F, en algún ejemplo de algún evento que se haya realizado anteriormente. En otras palabras, la esperanza matemática es el valor esperado de una variable aleatoria discreta, siendo, como se mencionó anteriormente, la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso. Y esto es todo por ahora. Me despido de usted y quedo a sus órdenes.